Muchas bendiciones, familia, qué alegría podernos encontrar una semana más en la Escuela Elemental del Reino. Estamos ya en la lección número 6 y es un gusto que puedas sacar de tu tiempo para seguir creciendo en el Señor. Como te decía, en esta lección número 6 vamos a estar hablando sobre el Espíritu Santo. Vamos a continuar la temática que comenzamos en la lección número 5, cuando empezamos a hablar de quién era el Espíritu Santo y cuáles eran algunas de sus funciones en nuestras vidas. Pues bien, hoy vamos a estar viendo, a seguir profundizando en esto, y además vamos a ver lo que significa ser bautizados por Él. ¿Qué significa ser bautizados por el Espíritu Santo? Y veremos también algunas de las evidencias que evidencian, valga la redundancia, esta llenura, específicamente el tema de hablar en lenguas. Amén. Entonces quiero que comenzarte leyendo lo que dice en el libro de Isaías, capítulo 28, versículos del 11 al 12. Isaías 28, versículos del 11 al 12, dice la palabra: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo. Verso 12, a los cuales él dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Quiero comenzarte diciendo que el bautismo en lenguas o el hablar en lenguas es una promesa que viene desde el Antiguo Testamento, una promesa dada aquí en el libro de Isaías 28. Podemos ver a través del profeta Isaías que el Señor promete claramente el bautismo del Espíritu Santo, y no solo el bautismo, sino la evidencia de hablar en lenguas. Hoy muchos ministerios continúan diciendo o creen que el hablar en lenguas ya no es necesario, y es la misma corriente que sucede en contra de los ministerios de Efesios 4:11. Algunos dicen que ya no hay apóstoles, otros que ya no hay profetas, que eso cesó, que ya no es el tiempo. Pero si usted se fija en la palabra, hay evidencias claras de que sí es el tiempo, de que aún están vigentes. ¿Ok? Entonces, aquí claramente podemos ver cómo el Señor prometió el hablar en lenguas y cómo el Señor prometió esta evidencia. El apóstol Pablo cita este versículo en 1 Corintios 14:21 para confirmar la autenticidad de hablar en lenguas. Sin embargo, el profeta Isaías nos advirtió también que muchos no escucharían el mensaje. Es una advertencia. La Biblia en su plenitud, el Señor hablándonos desde el principio de los tiempos, podemos ver cómo nos advirtió que en los momentos que estamos viviendo, habrían personas que dirían que el hablar en lenguas ya no es de Dios, o sea, ya no es el momento, y que no creerían en eso. Sin embargo, esta promesa, esta advertencia nos prepara hoy para poder lidiar con aquellos que así piensan. Mire lo que aparece en el libro de Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 21, dice: en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Entonces, tengamos presente que la palabra está diciendo que la necedad del hombre, la necedad de algunas personas, estarían en contra y anularían cosas tan evidentes como lo que dice la palabra, su dureza de cerviz, su falta de entendimiento. Dirían: no es el momento, no es el tiempo, ya pasó. El bautismo en el Espíritu Santo es un refrigerio, como dice en el libro de Isaías, dice que este es el refrigerio. También puede hacer que el que está agotado encuentre reposo para su alma. Y aquí estamos hablando ya de algunos de los beneficios que trae consigo el hablar en lenguas. Permite que los creyentes expresen en otras lenguas los conflictos que hay en su corazón y mentes, y encuentren soluciones, porque cuando hablamos en lengua, recuerde que no estamos hablando desde nuestro entendimiento, no es nuestro raciocinio, no son nuestros pensamientos humanos o nuestra capacidad humana queriendo buscar una solución, nuestro pensamiento limitado queriendo encontrar una respuesta que solo hallaremos en nuestro Señor y desde nuestro espíritu. Además, a muchos creyentes, lamentablemente, aunque podemos ver los beneficios de hablar en lenguas, a muchos creyentes se les ha enseñado a rechazar el mismo remedio
que Dios ha provisto para sus almas. Justo antes de su ascensión al cielo, el Señor Jesucristo instruyó a sus discípulos a que esperasen en Jerusalén por la promesa del Padre. ¿Y cuál es la promesa? La promesa del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo. Y tengamos en cuenta que en el libro de Hechos, capítulo 2, cuando el Espíritu Santo irrumpe con poder, fíjese que la primera señal que acontece es que todos comenzaron a hablar lenguas extrañas, lenguas de otros lugares, lenguas que no eran conocidas para ellos en ese momento. Isaías 44:3 dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedal, dice el Señor, y ríos sobre la tierra árida, la tierra seca, la tierra que necesita beber. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos o sobre tus hijos. El Padre le prometió a su Hijo que Él derramaría su espíritu sobre su generación. Y su generación son todos aquellos que creen y se llaman a sí mismos por su nombre. Cuando el Padre le prometió a la generación de su Hijo Jesucristo, eso nos incluye a nosotros que hemos creído que Él es el Hijo de Dios. Porque escrito está que a los que creyeron en Él, a los que les recibieron, Juan 1:11, y creyeron en su nombre, dice que les dio la autoridad, la potestad. Y la palabra potestad está relacionada con poder, está relacionada con manifestación. Dice que para esos es la manifestación de esta promesa, la promesa del Espíritu Santo. Ahora veamos cómo se cumple esta promesa en el Espíritu Santo, en el Nuevo Testamento, veamos cómo se cumple esta promesa en el Nuevo Testamento. Dios, a través de Juan el Bautista, dio una promesa que describía a Jesús como aquel que nos bautiza en el Espíritu Santo. Fíjese esto, Mateo 3:11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, ¿cómo podemos imaginar o cómo podemos intentar asumir una vida en Cristo Jesús que separando este bautismo en lenguas, separando estas señales sobrenaturales, separando toda esta serie de acontecimientos, cuando claramente Juan anunciaba que el bautismo de Jesucristo es el bautismo en el Espíritu Santo y fuego? Amén. Juan claramente establece que Cristo nos bautizaría con el Espíritu Santo. El Señor mismo declaró después de su resurrección que hay ciertas experiencias que deben seguir a una persona después de su conversión. Y por eso hacemos este enfoque. El hablar en lenguas es una señal de que no solamente que has sido lleno del Espíritu Santo, sino de que eres un creyente del Cristo resucitado. Cuando hablamos en lenguas, estamos testificando nuestra fe. Y estamos diciendo, yo creo en Cristo. Yo creo en un Cristo vivo, un Cristo con poder, con autoridad, un Cristo que cambia, que salva, que restaura. Por eso hablo lenguas. Amén. Mire lo que dice en Marcos, en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 17, dice, y estas señales seguirán a los que creen. Número 1, en mi nombre echarán fuera demonios. Número 2, hablarán nuevas lenguas. Aquí te está diciendo que una de las señales de los que creen es el hablar en lenguas. Aquí te está diciendo que una de las señales de aquellos que han decidido seguir a Cristo es el que hablen en lenguas. Y por eso es entendible que el infierno levante tantas patrañas y levante tantas situaciones para que usted no reciba o para que usted piense que es algo raro o algo místico o algo para otro momento. Pues el infierno sabe el poder tremendo que tiene el hablar en lenguas. El infierno sabe que cuando usted habla en lenguas, que es algo que no se aprende, sino que se recibe como un regalo por el Espíritu Santo, usted estará hablando misterios, te estarás autoedificando y estarás hablando misterios poderosos que lo harán huir de tu vida. Después de que nacemos de nuevo,
Debemos ser llenos del Espíritu Santo y luego continuar hablando en nuevas lenguas. Esto es algo que el Señor ha provisto para cada creyente. Por eso no debemos rechazarlo, porque es parte de todo lo que Dios ha ordenado y propuesto para nuestras vidas. Amén. Veamos el nacimiento del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Dónde surge? ¿Cómo sucede? Y así podamos también aplicarlo a nuestras vidas. Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4. Mira lo que dice la palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo? Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. En este pasaje vemos que el hablar en lenguas es una de las primeras señales del bautismo en el Espíritu Santo. Señales, señores, recuerden, las señales o las evidencias testifican de una verdad. Son la evidencia de algo que sucedió. Por eso es tan importante que nosotros no rechacemos el hablar en lenguas. Por eso es tan importante que no lo tomemos como algo estrambótico o como algo demasiado extraño, sino que entendamos que el hablar en lenguas es parte de nuestra naturaleza como hijo de Dios. Es parte de nuestra vida. Debe ser parte de nuestro día a día hablar en lenguas. El hablar en otras lenguas es una significativa señal. Es el fluir del Espíritu de Dios a través del creyente. Todas las manifestaciones del Espíritu, como la profecía, la sanidad, los milagros, fueron demostradas en el Antiguo Testamento de una u otra manera, excepto el hablar en lenguas. El Señor reservó este fenómeno del derramamiento del Espíritu de Dios para el día de Pentecostés, para que sirviera como una señal inconfundible que confirme que una persona ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Lo que sucedió en el día de Pentecostés jamás había sucedido antes. Dios estaba haciendo algo nuevo y quiero que preste atención. Hay muchas personas que dicen, yo tengo al Espíritu Santo, soy lleno del Espíritu Santo y no necesito hablar en lenguas. Y déjeme decirle que eso es una verdad a medias. Porque estar lleno del Espíritu Santo va a traer sobre nosotros frutos. Y la Biblia dice que por los frutos los conoceréis. Amén. Los frutos son los que testifican que un árbol está saludable. Los frutos son los que testifican de que una tierra es cultivable. Los frutos son los que testifican de que una nación está haciendo lo correcto, por poner un ejemplo. Entonces, nosotros no podemos, porque quizás no lo hayamos recibido hasta este momento, tomar una postura de que no lo necesito o que lo justifiquemos. Tenemos que entender que el Señor nos está regalando estos dones. El Señor nos está regalando el hablar en lenguas como parte de nuestro día a día. El Señor nos está regalando el hablar en lenguas como parte de nuestra naturaleza. Así que yo creo en el nombre de Jesús que usted puede comenzar a hablar en lenguas ahora mismo, porque no es un proceso místico, no es un proceso que sucede solamente en la iglesia, no es un proceso que sucede solamente cuando estamos con el grupo de alabanza. Es algo que sucede por fe. Si usted cree que el don te ha sido dado, pues puede comenzar a abrir su boca y hablar en lenguas en esta hora. Usted puede desatar ese bautismo y decirle, Espíritu Santo, lléname. Y mientras recibes esa llenura, tu boca se desata y comienzas a hablar en lenguas. Sutromosaya, ribabasotrobocoyorobosete. Yo tengo el don y por eso puedo usarlo a deseo. No necesito tener que estar en un tipo de atmósfera. Y si usted lo cree por fe, puede hacerlo así también. Amén. Entonces, otra cosa. Nuestro Dios no es un Dios de confusión. Nuestro Dios no quiere que te sientas mal. Nuestro Dios no hace nada a medias para que tú tengas que cargar con algunas situaciones y circunstancias que te hagan sufrir.
No es así. Nuestro Dios establece señales para que te quede clarísimo que Él está contigo, para que te quede clarísimo que has sido lleno de su Santo Espíritu. Amén. Y estoy seguro que cada uno de ustedes que nos están viendo en esta hora, al momento de su conversión, en el momento en que usted se arrepintió de sus pecados, usted vino a ser morada del Espíritu Santo, usted vino a ser templo del Espíritu Santo. Automáticamente el Espíritu Santo está sobre usted, por lo tanto, esos dones usted los puede desatar y comenzar a hablar lenguas justo ahora en el nombre de Jesús. Lo que sucedió en ese día fue algo totalmente nuevo, fue algo totalmente inesperado, no porque estaban esperando el Espíritu Santo, pero me refiero que quizás ellos pensaban que iba a ser de una manera, pero resultó que vino un viento recio y se les fueron repartidas lenguas como de fuego. Yo creo que si tú estás orando y tienes esa fe, tú puedes de momento comenzar a hablar en lenguas. Tú puedes comenzar a hablar en una lengua que no es la tuya, una lengua desconocida, para testimonio del Espíritu Santo. Y no necesitas tener miedo, no necesitas preocuparte, solo necesitas moverte en fe y creer que es el Señor quien te está usando. Hay pensamientos como lo estás inventando, pensamientos, wow, esto me lo he creado yo mismo, que son pensamientos del infierno y de tu carne, para que te pierdas esta poderosa experiencia, para que te pierdas esta poderosa oportunidad de desatar las lenguas de fuego que hace huir al enemigo. ¿Ok? Hay tres aspectos básicos sobre la manifestación de las lenguas que quiero llamar tu atención en esta lección. Número 1, hablar en otras lenguas es una evidencia inicial del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Ok? Número 2, el hablar en lenguas es parte de nuestra vida de oración y alabanza. Si se ha fijado, mientras estamos ministrando la alabanza, yo en lo personal, hay momentos que comienzo a hablar en lenguas porque siento una necesidad en mi espíritu de ascender o de poder expresar algo más allá de mis palabras humanas, más allá de mi entendimiento humano, y por eso rompo a hablar en lenguas. Y tercero, el don de lenguas es para la edificación personal y de la iglesia. La Biblia dice en 1 Corintios 14, usted puede ver que dice que cuando uno habla en lenguas no le está hablando a los hombres, ¿ok? Sino que le está hablando a Dios, le está hablando al Señor. Y solo el Señor entiende lo que estamos diciendo en ese momento, ¿ok? Entonces tengamos pendiente esto. Cuando hablamos en lenguas, número 1, estamos hablándole a Dios y hablando los misterios de Dios. Diga conmigo, hablándole a Dios y hablando los misterios de Dios. No estamos en ese momento hablándole a los hombres, no estamos hablándole en ese momento a nuestro entendimiento, le estamos hablando a nuestro Padre Celestial desde nuestro espíritu. Por eso es que no se entiende, pero Dios sí entiende. Y cuando usted habla lenguas, aunque usted mismo no entienda lo que está diciendo, déjeme decirle que está desatando misterios poderosos. Está haciendo declaraciones poderosas de la voluntad de Dios y de los misterios de Dios. Así que es muy importante que hablemos lengua. 1 Corintios 14, versículo 2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Usted puede estar declarando, haciendo una declaración tremendamente poderosa en su espíritu y usted no darse cuenta porque no lo entiende. Su entendimiento no lo entiende, pero su espíritu está siendo edificado. Su espíritu está siendo edificado y además lo que usted desata a la atmósfera, lo que usted abre, lo que usted está diciendo en esa atmósfera son misterios de Dios, es palabra de Dios y la palabra de Dios nunca regresa vacía, sino que cumple por lo que fue enviada. Número 2, cuando habla lenguas, usted está magnificando al Señor. ¿Y qué significa magnificar, pastor? Significa engrandecer en extremo. Significa engrandecer en gran manera, valga la redundancia. Magnificar es llevar al Señor y darle la gloria grande, tremenda y poderosa que Él merece. Seguimos. Cuando habla en lenguas, estamos edificando a nuestro espíritu y fortaleciendo a nuestro hombre interior. Mire lo que dice 1 Corintios 14, versículo 4. El que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica. Diga conmigo, a mí mismo. Stoproboshita la bascondromoya.
Rababasheta labambro bocotrosi, shira labambro bose. Me estoy edificando a mí. Y le comento, he estado en momentos, y vamos a ver lo que dice Romanos 8, 26, 27, que afirma esto que te voy a testificar. He estado en momentos donde me he sentido tentado, en momentos donde estoy lidiando con la tentación en un área específica. Me sirve muchísimo, me ayuda muchísimo, me saca incluso de esa atmósfera de tentación el hablar en lenguas. Más que decir, Señor, ayúdame, más que, Padre, no quiero pecar, no quiero gritar, no quiero golpear, no quiero hacer lo malo, Señor, líbrame. Más que esa oración en mi entendimiento, cuando empiezo a hablar en lengua, literalmente puedo sentir cómo soy arrancado de esa situación y cómo la tentación desaparece. Fíjese si es poderoso hablar en lengua. Fíjese si es poderoso. He estado en momentos de sentir mucho miedo, momentos difíciles que no hablo en mi entendimiento. Prefiero hablar en lenguas. Prefiero abrir mi boca y desatar misterios en el espíritu. Créame que ha sido de tremenda bendición. Ha sido de tremenda ayuda porque literalmente puedo sentir cómo la tentación se va y cómo soy fortalecido en medio de esa circunstancia que estaba enfrentando en ese momento. Mire lo que dice Romanos 8, versículos 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Entonces, por eso es necesario que no solo oremos en nuestro entendimiento, que no solo digamos, Señor, en el nombre de Jesús, ayúdame, Padre, me rindo, me presento. No solamente eso, sino que desde nuestro espíritu podamos abrir nuestra boca y decirle, Subrondra, Makaya, Aramaye, Rima Brasila Brastoprosa. Ahí estoy orando misterios que ni yo mismo entiendo, pero te aseguro que es el Espíritu Santo intercediendo a través de nosotros y pidiendo cosas que ni siquiera nos imaginamos, ¿ok? Porque el Señor no solo nos da lo que pedimos, sino que sabe lo que necesitamos. Amén. Dice, no lo sabemos. Y fíjate cómo dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Esto es lo que yo he experimentado. El Espíritu Santo ayudándome en mi debilidad. Mi carne está lista para fallar, pero el Espíritu me ayuda en mi debilidad. Dice, como hemos de pedir no sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Este es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo juega un papel decisivo en nuestra salvación. Es por medio de Él que nosotros nacemos de nuevo, porque Él es quien nos convence de juicio, justicia y pecado. Pero no es lo mismo que ser bautizados en el Espíritu Santo. Una cosa es tener al Espíritu Santo, que automáticamente sucede, como te decía hace unos minutos, cuando tú te arrepientes de tu pecado, de tus pecados, echas fuera toda maldición, todo espíritu del infierno y pasas a ser templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en ti. Eso es una cosa. Pero ser bautizado en el Espíritu Santo está más relacionado con el ser capacitados y el ser empoderados para ejercer lo que Dios nos está llamando a hacer. Juan capítulo 3 versículo 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, bautismo, y del Espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Después de su resurrección, el Señor sopló sobre los discípulos y le dijo en Juan 20:22, dice la palabra, y habiendo hecho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Fíjese cómo el Señor le dijo a sus discípulos que estaban con él, que vieron la manifestación de su reino, les dijo, ahora reciban el Espíritu Santo. En ese momento ellos experimentaron el nuevo nacimiento. Sin embargo, no habían recibido la llenura del Espíritu Santo. Y vamos al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, este es el Señor hablando, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Ok? Dentro de no muchos días serán bautizados con el Espíritu Santo. Cristo se estaba refiriendo evidentemente al día de Pentecostés, cuando los discípulos serían bautizados con el Espíritu Santo. En la era del Antiguo Testamento, antes de la cruz, los creyentes devotos no experimentaban el nuevo nacimiento que conocemos hoy. Ellos caminaban rectamente
y obedecían los mandamientos, y esto le era contado por justicia. Pero después de la cruz, nosotros somos salvos por la fe en el sacrificio del Cristo. Y nosotros somos nuevas criaturas en Cristo. Esto es lo que los discípulos experimentaron en el libro de Juan, capítulo 20-22, donde el Señor le dijo, sopló y le dijo, reciban el Espíritu Santo. Por todo esto, la salvación y el bautismo en el Espíritu Santo son claramente dos experiencias diferentes. Debemos ser salvos antes de poder recibir el bautismo en el Espíritu Santo. El día de Pentecostés inició una nueva era. Antes de esto, el Espíritu Santo descendía sobre los hombres y los ungía para que hicieran ciertas cosas. Él estaba con ellos, pero ahora, al bautizarnos, el Espíritu Santo entra en nuestro corazón y mora dentro de nosotros. Diga conmigo, yo quiero recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Yo quiero disfrutar de su llenura. Yo quiero caminar en ese poder. Mire lo que dice Juan 14:17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, y esto vosotros que está haciendo referencia, es a nosotros que le recibimos al Señor. Dice, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Antes del día de Pentecostés, el Espíritu de Dios venía sobre la gente y caminaba con ellos. Los usaba, les daba el respaldo, los ayudaba, testificaba de que Dios estaba con ellos. Pero desde ese derramamiento en Pentecostés vino a morar en nosotros cuando somos salvos, sino que también nos bautiza. Y ahí viene la señal de hablar en lenguas. Amén. No podemos usar una sola experiencia para formar una doctrina. Muchos concluyen que aquellos que son más rectos, aunque no hablen en otras lenguas, deben estar bautizados en el Espíritu Santo. No cometa el error de discutir las cosas de Dios basándose en su experiencia personal o en las experiencias de otros. Lo único que debemos usar al explicar las cosas de Dios es su palabra fiel. Las experiencias solo deben ser usadas para confirmar lo que la Escritura enseña. El Espíritu Santo, y esto te lo dejo a modo de resumen, es Dios en sí mismo, que no solo está junto y mora en nosotros, sino que al ser bautizados por Él, viene a llenarnos. La evidencia inicial de este bautismo es la llenura, de esta llenura es el hablar en nuevas lenguas, el cual nos empodera para cumplir el propósito de nuestro Padre. Al hacerlo no solo hablamos misterios, sino también las maravillas de nuestro Rey. Hablar en lengua edifica nuestro hombre interior y nos permite vivir en la perfecta voluntad de nuestro Padre Celestial. La buena noticia es que en este minuto no necesitas separarte un aposento alto como en Hechos. No necesitas esperar, sino que ya ha sido desatada la promesa y tú puedes recibirla por la fe. Así que quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo. Si quieres recibir en este momento el bautismo del Espíritu Santo, di: Padre Celestial, yo te recibo y recibo tu bautismo. Me arrepiento de toda incredulidad. Me libero ahora y recibo en el nombre de Jesús la llenura del Espíritu Santo. Yo la recibo ahora y creo que la evidencia inicial es el hablar en lenguas, y hablaré misterios y me edificaré y edificaré tu cuerpo. En el nombre de Cristo Jesús yo lo recibo, yo lo recibo, yo lo recibo ahora. En el nombre de Jesús. Así que permíteme orar por ti, Padre. Desatamos ahora en el nombre de Jesús el bautismo sobre estos tus hijos. Declaramos ahora mismo que donde sea que estén tus hijos, en su casa, en su trabajo, en su cama, donde sea que estén viendo esta lección, nosotros creemos ahora y nos unimos para creer que el bautismo del Espíritu Santo viene sobre ellos. A la cuenta de 3 declaramos que comienzan a hablar en nuevas lenguas, comienzan a fluir en gemidos indecibles y comienzan a fluir con la llenura del Espíritu Santo. 1, 2 y 3. Recibe ahora
la llenura del Espíritu Santo y comienza a hablar en lengua. Sopromo con dromosica, riba basotelelebeca, dromosuta la bacon brobobo shatabacandreme sutroboca. Declaro que tu mente humana no puede enseñorearse, sino que tu espíritu comienza a tomar el control y desde tu espíritu hablas lenguas. Sombrobo con robosa, riba bashita la bandrobosa. Se activan ahora las lenguas nuevas, nuevos géneros de lengua ahora se activan en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, se llena. Ahora en tu casa, se llena en el nombre de Jesús. Abre tu boca y declara su probosa. Declara que estás lleno del Espíritu Santo. Vamos, abre tu boca y yo la llenaré, dice el Señor. Abre tu boca y yo la llenaré. Declaro que comienzas a hablar en lengua. No hay manera que tu mente humana pueda inventar el bautismo en lenguas. Así que no cedas a esos pensamientos. No cedas a esos pensamientos. Y lo que el Espíritu te ponga a decir, dilo. Y lo que el Espíritu te ponga a decir, hazlo, háblalo. Va a ser quizás como una imagen, va a ser como un sonido en tu mente. Y tú vas a desatarlo con tu boca. Sapri la bashia la mombrote. Rima kaya del endre, nesendre de bebishnoya. Dumosuta la bambroboshete le endereza. Declaro que hablas misterios ahora. Ato toda incredulidad y declaro que hablas lo que el Espíritu te pone a hablar. Ahora en el nombre de Cristo Jesús. Y declaro que ese fluir que comienza ahora no se detiene. Ese fluir que comienza ahora no se detiene. Nada puede pararlo. En el nombre de Jesús, nada puede pararlo. Ni pensamientos humanos, ni doctrina de hombres, ni incredulidad. Eres libre de toda incredulidad en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Te pido que si has comenzado a hablar en lengua, lo sigas haciendo. Sigue hablando ahí. Es por fe. El Espíritu Santo te está poniendo ahora mismo un sonido como un balbuceo. Al principio, recuerda lo que dice Isaías, que es como lengua de tartamudos. Puede sonar como tartamudos, puede sonar como niño pequeño, pero te aseguro que esa lengua, ese don de lengua que es un regalo para ti, se irá perfeccionando, irá avanzando, irá mejorando. Al principio nosotros no hablamos lengua como hablamos hoy, sino que el Señor por la fe nos fue entregando nuevos géneros. Sutrebecandre, Shitamando Romo Sulelebeprebequia, Dimbresh Nanemraseya Bacorobosa. Declaro en el nombre de Jesús que el fluir no se detiene, que la sangre de Cristo te guarda y que tu mente humana está sometida a los pensamientos de Cristo Jesús, a la obediencia en Cristo Jesús, y que sigues hablando un droboshita, riba sunelema andrama sayerebeca. Toro lo boshataya mandre. Abre tu boca y sigue hablando. Y usa ese don de lengua en tu oración, en tu alabanza, en tu adoración, porque estás hablando misterios, estás hablando poder de Dios, estás hablando la voluntad de Dios perfecta en el nombre de Cristo Jesús. Sigue hablando. Padre, declaro que son sellados en ti. Estos hijos y estas hijas son sellados en ti, en tu palabra. Sellados en ti y en tu voluntad, Padre, y nada les puede arrancar lo que han recibido de tu reino. En el nombre poderoso de Jesús, nada les puede arrancar. Señor, este regalo no se trata de tu capacidad, no se trata de que seas bueno o malo. Es un regalo que el Señor voluntariamente te está dando. Es una herramienta poderosa de guerra para enfrentar las tinieblas, para enfrentar las tentaciones, para que puedas hablar misterios del cielo. Así que abraza ese regalo y habla lenguas. Sotreme candrimashi, riman balasombre lebajaye. Habla lenguas. No tiene que necesariamente sonar igual que la mía. No es posible que te lo estés inventando. No es posible que tú lo estés creando. Es el Espíritu Santo quien te está poniendo ese sentir. Es el Espíritu Santo quien está poniendo ese sentir, está poniendo ese sonido en tu entendimiento. En ocasiones puedes ver incluso como sílabas escritas, y es el Espíritu Santo hablándote y llevándote a moverte en fe en el nombre de Cristo Jesús. Declaro que caminas en fe y que nada te roba esta bendición de hablar en lenguas. Declaro que hablarás en lenguas en todo tiempo.
para adorar, para alabar, para pelear contra las tinieblas en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús te bendecimos y declaramos que este fluir no se detiene, no se detiene, no se detiene. Sigue fluyendo en tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Sigue fluyendo el poder de Dios sobre ti, sobre tu casa, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias por visitarnos. Gracias por moverte en medio nuestro. Gracias por estar con nosotros, Padre. Gracias. En ocasiones vas a hablar en lenguas y vas a cantar cánticos en lenguas. Vas a fluir en esos cánticos en lenguas y en tu mente dices, quiero darle gracias a Dios, y desde tu espíritu comenzarás a hablar lenguas y estarás adorándole y estarás dándole toda la gloria a Él. Amén. Quiero recordarte en medio de esta atmósfera poderosa de la presencia de Dios, recordarte que no permitas que nada te separe de su reino, no permitas que nada te separe de su voluntad, no permitas que nada te separe de su palabra, no permitas que nada, ni el trabajo, ni el cansancio te limite de seguir creciendo en Él, de seguir buscando su presencia, su palabra, su voluntad. No permitas que nada te arranque de poder asistir a la iglesia. Te esperamos. Recuerda que cada sábado estamos juntos para, como esa hoguera, ser esa fogata que se une. Diferentes carbones encendidos nos unimos para hacer esa fogata, ese fuego intenso que honra a nuestro Padre Celestial. Y recordarte además que por favor llenes los cuestionarios, busques los cuestionarios después de cada lección en el canal de esta escuela. Llena los cuestionarios y asegúrate de enviarlos, asegúrate de completar las preguntas y de enviarlo como parte de este proceso de entrenamiento y de formación. Por lo pronto te pido que sigas hablando lenguas, te pido que sigas en comunión con el Espíritu Santo. Te pido que seas amigo cercano del Espíritu Santo y que clames a Él en cualquier momento, que Él está listo para consolarte y para empoderarte. Y te pido que te unas la próxima semana para la 7ª lección de esta escuela elemental del reino, una escuela con los fundamentos básicos de nuestra fe y de la palabra de Dios para construir un fundamento sólido que nos lleve a la estatura del varón perfecto y que nos acerque cada día a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Muchas bendiciones.